Soy del 82, o sea que me tocó un poco la parte de Pablo Escobar, sin decir que me metí allá, no. Pero digamos que en el barrio se empezó a ver cómo los jóvenes de 16 años ya los mataban o se drogaban. Traté de meterme como en ese mundo de lo que antes decían los combos, pero digamos que no me funcionó. ¿Y por qué no te funcionó? Porque encontré un amigo que me dijo, René, te digo algo, vos no sos bueno para esto. Si Dios existe, tal vez Dios no está tan interesado en mí. Tal vez Él tiene interés en otras personas. Me encontraba en una calle, yo estaba a este lado de la acera y yo siempre veía al frente a una persona, pero digamos como en silueta, negra. Nunca vi sus ojos, nunca vi su boca, nunca vi nada extraño. Pero sí sabía, pero sí escuchaba lo que Él me decía. Y las palabras que eso me decía era siempre, usted es mío y nadie me lo va a quitar. Dios. Y cuando él intentaba pasar la calle, era un terror muy fuerte. Bueno, y como ya lo habíamos prometido, continuamos acá con el testimonio de René Sánchez. Y les contábamos en esta primera parte que si bien René viene de una familia funcional, de todo esto, pero empezó a experimentar mucha soledad, empezó a experimentar, digamos, silencios muy profundos que aparte de vivir, digamos, como una especie de bullying, lo hablábamos acá, ¿cierto? Sí. Y adicional a eso, unas situaciones de oscuridad espiritual, ¿cierto? Que muchas personas quizás dirán, no, a mí nunca me ha pasado eso, yo nunca he experimentado eso es mentiras o lo que sea, pero acá vamos a darnos cuenta de que sí hay unas presencias, de que sí hay un mundo oscuro que bueno, que acá lo contrarrestamos con la luz y con la verdad. Entonces pasamos por todo ese recorrido de drogadicción, lo hablamos también, de una oración muy fuerte que hubo a los 16 años en tu casa, que desató también otras cosas más complejas, y ya llegamos por allá a los 24 años, donde para ese entonces todavía seguías consumiendo, ¿cierto, sí, René? Claro. Bueno, pero a los 24 años tú tienes una situación laboral que te implica viajar a Villavicencio, ¿cierto? Sí. Y allí estuviste por varios meses. Cuéntanos un poco qué pasó en ese punto de quiebre cuando dices estoy en Villavicencio y me levanto un día X a decir quiero regresar a Medellín. Claro que sí. Lo que pasa es que el consumo en el que yo venía, y lo voy a recalcar un momento, es que yo consumía marihuana, perico, ruedas, sacol y terminé el bazuco. Entonces, cuando yo ya estaba en Villavicencio ya tenía un consumo demasiado fuerte. Cuando llegué allá, todo se agudizó mucho más porque estaba solo, ya no tenía nadie. Entonces todo lo que yo cogía así trabajando lo metía en eso. Y una vez, estando en un apartamento donde vivíamos con un compañero, ese día me quedé solo en casa y empecé a consumir, ese día estaba metiendo perico y empecé a consumir. Vivíamos en un segundo piso, salí a un balcón ya consumiendo y vi un parque y había un muchacho tocando guitarra, al muchacho con la novia, los otros jugando, y yo me preguntaba por qué yo no podía tener una vida así, porque yo los veía felices. Claro. Yo decía, ¿yo por qué no puedo ser así como ellos? Es que es como que a veces suena como medio sencillo decir, yo por qué no puedo tener una vida normal como la tiene todo el mundo. Realmente nadie conoce, es difícil, pero es importante uno entender que hay una historia detrás de nuestras espaldas que es importante leer, porque muchas veces también cuando sale nuestra fragilidad de adultos, entra uno como a ni siquiera justificar ese acto o ese hecho, sino que uno entra al juzgamiento, pero si uno se va atrás, hay unas heridas, hay unos vacíos, hay unas raíces de amargura, como tú también nos lo compartías en la primera parte. Entonces todo esto se empieza a agudizar y pasa esto, ¿por qué no puedo yo tener una vida aparentemente normal como la tienen todas las personas? En ese momento, pues ahorita decías una oración, más que una oración fue un momento tan débil que yo dije, Dios, si tú existes verdaderamente, ¿por qué no me permites hoy quitarme la vida o quítamela tú? Pero no aguanto más. Ahora decías algo, un muerto viviente, en realidad eso era yo, era como un muerto viviente. Siempre he expuesto mi dolor de todo ese tiempo como un continuo dolor de muelas que no se saca y que duele y duele y duele, así era mi vida constantemente. Entonces por eso le dije eso, Dios, si existe, haz eso. Y no tenías temor, o sea, es como que listo, ya quedo satisfecho, si hoy me acuesto y ya hasta estaba aquí cansado. Llega. Estabas agotado. Sí. Cansado. Es más, ya no quería consumir, por cada pase que me metía me dolía la nariz,
me dolía el cerebro, me dolía el cuerpo, pero no podía dejar de consumir porque era una adicción ya. Aparentemente se dio un milagro porque hoy te tenemos acá vivo, ¿sí? claro que Despertaste. Sí. ¿Qué pasó cuando abriste los ojos y dijiste, Dios, o sea, definitivamente, o fue que no me escuchaste, no hice bien la aparente oración o la petición, o en ese momento de fragilidad? ¿Qué pasó en ese momento? No, en ese momento me volví a despertar. Dios mío. Cuando abrí mis ojos dije, "Jue madre, otra vez estoy vivo, me toca Otra volver vez a a seguir batallar con viviendo". esto. Sí, Ay, no. me toca seguir. Durísimo. Pero bueno, Muy bien. en eso empecé a tener problemas como con la persona que me había llevado y empecé a sentir algo en mi corazón como devuélvase para Medellín. Y lo hice, me fui para Medellín, pues me vine para Medellín. Me encontré con uno de los amigos que yo mantenía mucho, vivía al frente de mi casa y pues nos abrazamos y todo, qué bueno. Y él me empezó a contar algo, me dijo, René, ¿sabes qué? Es que mi vida cambió. Él empezó a ir a una iglesia cristiana y me dijo, ¿sabes qué? Conocí a Jesús. Y así literalmente me reí pero por dentro, no en su cara porque realmente lo quería y lo respetaba. Y dije, este está loco. Y empezó a contarme, pero él tenía algo, él era mucho menor que yo y a los 16 años incluso él estuvo hospitalizado por tomar mucho trago, porque tomaba desde muy pequeño. Entonces cuando él me dijo eso y que su vida había cambiado, pues me pareció chistoso, pero bueno, lo escuché. Y a eso más o menos tipo 12 de la noche, pues como vivíamos al frente, me dijo, bueno, chao, chao. Me fui para mi casa, yo dormía en un sofá cama en mi casa, me senté y antes de entrar empezó en mi mente a retumbar un nombre y era el nombre de Jesús. Y yo decía, pero este nombre ¿qué quiere? ¿Por qué no se va? ¿Por qué sigue ahí? ¿Qué quiere? Me senté en la cama y dije, listo, voy a decir. Y yo dije, ¿quién eres tú? G. Cuando yo dije G, cayó así despierto, cayó un espanto en ese momento sobre mí, que no fui capaz de pronunciar ese nombre y dije, no, mejor me acuesto y me acosté. Dios mío, ¿y pudiste descansar? Sí, en ese momento Dios mío, sí. después de eso. Pude descansar. Pudiste descansar. En eso, días después apareció mi amigo y me dijo, René, te quiero invitar a un lugar. No te preocupes, allá en esos momentos lo que van a hacer es como una pequeña fiesta para que conozcamos algo. Y fue muy charro porque yo no me acuerdo haberle dicho a él sí. Y cuando como que vine, como caí como en sí otra vez, él me dijo, listo, yo paso por vos a tal hora. Y yo decía, pero ¿a qué hora le dije yo a este hombre que sí? Alguien respondió por ti. Muy bien. Y bueno, me llevó a este lugar. Es muy charro porque yo no sé si era que yo era como muy valijita o que fue la única persona que vi, eso fue en el Poblado, en un restaurante, y fue el único que yo vi que requisaron. Me sacaron los cigarrillos de un bolsillo que tenía y me dijeron, aquí no se puede fumar ni tomar porque hoy viene una persona muy especial. Me quedé esperando a esa persona especial toda la noche. Ay, Dios mío. Entré y bueno, vi que eran jóvenes y todo, y al final salió una persona y empezó a contar su testimonio. Muy bien. Resulta que esta persona contaba que su vida pues económicamente era buena y mi pregunta era, pero si vos tenés plata, o sea, ¿por qué tu vida es mala? Claro. O sea, ¿qué tiene que ver? Me pareció una locura. Al final dijo, bueno, vamos a hacer una oración. Yo vi que todo el mundo se puso de pie. Entonces yo por mi amigo me coloqué de pie, pero yo no hice ninguna oración. Al final dijo, los que quieran vamos a orar por ellos, y pasaron y yo veía que mucha gente se caía y eso a mí me dio un terror. Yo dije, donde yo pase, mejor dicho, se me salen todos los demonios que tenga. O sea, había una conciencia ahí Sí, de la tenía oscuridad una que venía. conciencia, sí. Yo dije, no, yo no paso. Hasta una niña muy bonita se me acercó y yo dije, qué niña tan bonita, pero ni así. Pero esa noche pasó algo. Esa noche pasó lo más importante que me ha pasado en la vida. Acá viene esa parte sobrenatural. Sí, esa es la parte más linda, importante linda. para mí. Súper. Porque cuando llegué a mi casa, tipo 1 más o menos, volví, me acosté. Y como te dije, ya casi todas mis dormidas eran entrar en ese sueño repetitivo, viendo esa sombra y escuchando esa voz que me decía, usted es mío y nadie me lo va a quitar. En esa noche llegué, me senté en mi cama, me acosté e inmediatamente entré en ese sueño. Pero este fue diferente. Cuando en el sueño me veía acostado, pues ahí mismo, y me cubrió una oscuridad muy densa, como si uno entrara a una caverna que realmente no distinguís nada. O sea, tus ojos nunca se adecúan a la oscuridad, sino que es muy densa. En ese momento estaba así. Pero cuando esa oscuridad tan densa me estaba cubriendo, también bajó una luz, y era una luz blanca, era una luz resplandeciente, más fuerte que el sol.
y esa tiniebla se quitó y solo quedé en esa luz. Pero era una luz muy intensa, o sea, era realmente más brillante que la luz del sol. Y en ese momento yo sentí como no vi, sentí que unos brazos me levantaron. Y cuando me levantaron, me llevaron como de la pieza donde yo estaba hacia la pieza de mis papás. En ese recorrido yo sentí que yo no tenía ni corazón, ni mente, ni cuerpo. Hay algo que uno tiene que saber, es que todo se carga en el corazón. O sea, usted no se carga en la mente, usted se carga en el corazón y duele. Y en ese momento yo no sentía como si no tuviera corazón, como si no tuviera mente, como si no tuviera cuerpo. Y pensé en ese momento, por fin me morí. Ay, Jesús. Y dije, gracias, por fin me Llegó morí. el momento deseado. Y me acuerdo que esos brazos me llevaron, me pusieron en el sueño debajo de los pies de mi papá y de mi mamá. Pero eso que yo sentí en ese momentico, eso fue una plenitud intensa que nunca, nunca en mi vida, ni con las drogas, lo había sentido. O sea, que pudiste experimentar esos frutos que ya va regalando el Espíritu Santo, como esa alegría, ese gozo, esa plenitud, eso que nos dice la palabra de Dios, que Él nos da eso que sobrepasa todo entendimiento, esa paz. ¿Eso lo experimentaste? Eso lo relacionaste con Dios? Pues en el momento no. No. Pero mira que lo más teso de todo fue que cuando yo desperté de ese sueño, cuando Él me puso debajo de los pies de mi papá y de mi mamá, yo desperté del sueño. Y cuando yo desperté del sueño, estaba sintiendo lo mismo que estaba sintiendo en el sueño. Wow, sentía que no tenía corazón, sentía que mi mente estaba en blanco. Me levanté inmediatamente y fui al baño y me miré en el espejo y vi algo particular que hace el Espíritu Santo. Y es que mis ojos estaban brillando y mi rostro estaba resplandeciente. Divino. Y yo dije, yo estaba, o sea, yo nunca me reía, yo era la persona más amargada del mundo, ahí me saludaban y yo no contestaba, yo miraba a todo el mundo mal, le decía la muerte a la gente, pero en ese instante, cuando me miré al espejo, estaba sonriendo, o sea, estaba sonriendo, y no por las drogas, estaba sonriendo. Y lo teso fue que yo todo el día, cuando me fui a trabajar, todo el día yo sentía que la gente me miraba, y yo decía, pero la gente, ¿por qué me mira? Y tuve la oportunidad de verme en un espejo de un carro, y vi que yo estaba así todavía. Entonces iba caminando así. Entonces ahí empezó a quebrarse algo. Y lo más interesante de todo esto fue que yo todavía no sabía, ¿será que sí, será que no? Pero pasaron 3 días y en esos 3 días fui a consumir. Un amigo con el que más consumía me dijo, vení, vamos René, que tengo un perico más bueno. Yo le dije, venga, vamos. Y pues el que ha consumido algo, pues yo sabía cuando se abría el paquete y salía el olor de ese perico, realmente antes mis venas brincaban porque lo anhelaba consumir. Wow. Cuando él lo abrió y salió el olor, me dieron ganas de vomitar. Dios mío. Y él me miró raro y él me decía, René, ¿no quieres? Yo le decía, no, negrito, ahora. Me devolví para la esquina donde estábamos y empecé a tomar cerveza. No iba ni en la mitad y me dieron ganas de vomitar. Dios mío. Entonces me senté y dije, ¿qué me está pasando? Y algo sucedió en ese momento. No sé cómo explicarlo, pero una voz en mi corazón me habló así y me dijo, levántate y vete para tu casa, que este ya no es tu lugar. Y como fue realmente tan viva, no fue audible, fue algo acá, y como fue tan viva, yo del susto me levanté y me fui. Y a partir de ese momento, hasta el día de hoy, yo no sé qué es consumir droga. Dios. Cualquiera podría decir, pero recaíste. ¿Y cuál fue la prueba? Un día me monté al bus, Sí. alguien hizo así el paquete y yo dije, señor perico. Abrió el paquete, yo estaba detrás de esa persona, él abrió el paquete, salió el olor y me dieron ganas de vomitar. Wow. O sea que eso fue inmediato. Sí. Así es la acción del Espíritu Santo. Sí, así es que finalmente cuando Él llega a transformar, lo hace con una veracidad y con una certeza, que es lo que tú dices, es algo que se implanta acá con una certeza tenaz, o sea, es demasiado claro porque Él no genera dudas. Acá con las cosas con Dios es de muchísima claridad. Entonces, empiezas a sentir un gozo, una tranquilidad, a verte diferente, a ver una sonrisa en tu rostro, que una sonrisa lo transforma todo. Eso también lo veía tu familia, lo veían las personas que estaban a tu alrededor. Claro que sí. Y tú decías, ¿esto es Jesús? No, ya obviamente sí empecé a indagar. Claro, ahí entraste ya en la... Digamos que empecé a hacer algo, le pregunté a alguien, me pasó esto y me dijo, wow, ¿cómo así? Entonces me dijo, anda donde Dios y empecé a orarle, empecé a hablarle y empecé a leer la Biblia. Y entonces eso empecé a hacer. Muy bien. Y un día, algo que es importante,
que yo sé que es el día en que yo recibí al Espíritu Santo. Muy bien. Estaba en la cama, me desperté tipo 3 de la mañana y una voz me dijo, lea la escritura, y me puse a leer la escritura. Y aunque no estoy muy seguro, sé que estaba leyendo sobre el Espíritu Santo, e incluso yo le dije a las 4 de la mañana, le dije, Dios, porque ya había empezado a tener como una relación con Él, y le dije, Dios, ya me puedo dormir, es que tengo que despertarme a las 6 a trabajar, Señor, déjeme Claro. dormir un ratico, así literal. Qué lindo. Le dije así, y me dijo, no, siga leyendo. O sea, aquí en el corazón me decía, siga leyendo. Sí. A las 6 de la mañana me dijo, cierre su Biblia. Me levanté al baño. Dios mío. Cuando estaba en el baño, yo vi algo, vi como si Dios me hubiera puesto una visión, como si me hubiera puesto un televisor, y en ese televisor vi toda mi vida. Dios. Y entró algo que dice la palabra, dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. En ese momento me estaba convenciendo de mi pecado. Y cuando me mostró eso, yo sentí un dolor muy, muy desgarrante en mi corazón. ¿De Y arrepentimiento? empecé a llorar, y lloré, y lloré, y no era capaz de parar, y lloré, y sentía dolor. Y lo único que salía de mi boca era, Dios, perdóname, porque me mostró toda mi vida en un momentico. Cuando me fui para mi cama y me volví a sentar en mi cama, me acosté y sentí, cuando cerré mis ojos, literalmente les lo puedo decir, sentí que estaba como levitando. O sea, tenía una paz tan tremenda que yo sentí que estaba levitando. Y en ese momento yo vi que sobre mí vino como una luz intensa y yo sentí que algo se me metió. Y yo en ese momento pues dudé, yo dije, ay, pues pucha, ¿será que se me metió algo malo? Pero lo que yo estaba sintiendo era tan hermoso que yo decía, no, esto no puede ser algo malo, venir porque ya sé que es lo malo, porque Claro. ya sé que son las presencias malas. Exacto. Y de ahí para allá empecé a vivir una vida totalmente diferente. Esto está demasiado hermoso, René, y gracias por abrir tu corazón y compartirnoslo. O sea, me gustaría saber para ti quién es el Espíritu Santo. Ya nos dijiste en ese momento, dijiste, ya, más o menos estoy entendiendo qué es lo que está pasando, ya sé que es Dios quien está actuando en mí y que esa luz era necesaria y que tenía que ser tan potente incluso para poder romper con toda esa oscuridad y esa densidad que había dentro de ti. Así es. Muy sucinto, para ti, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, pues primeramente es Dios en nosotros, o sea, dentro de nosotros. ¿Y quién es? El Espíritu Santo es el que me consuela, es el que me capacita, es el que me ayuda, es el que me aconseja, es el que cuando tengo momentos difíciles va y me dice, tranquilo, no te preocupes, que aquí estoy yo. Porque esa es la promesa que el Padre, por medio de Jesucristo, nos hizo. Donde dice que el Padre, el Hijo, por el Espíritu Santo, iba a venir a ser morada en nuestros corazones. Y algo lindo, René, es que esa morada no es de un momentico, no es solamente acá tratando de sanar un corazón y haciendo algo en el momento. Claro que lo hace, pero la promesa es que va a estar con nosotros para siempre, para siempre. O sea, es un regalo que realmente tenemos que clamar, que tenemos que anhelar. Yo sé que de pronto en estos hogares o las personas que nos están viendo puedan estar experimentando algo muy similar a lo que tú has vivido, René. Y qué bonito poder darles un mensaje incluso de aliento a todos. ¿Y tú qué les dirías? Si para ti Dios y a través del Espíritu Santo como persona viva, real, de la tercera persona de la Santísima Trinidad, ha hecho en ti lo que era imposible aparentemente, ¿qué le puedes decir tú a las personas que nos están viendo de esa posibilidad y de este regalo del cual todos podemos hacerlo parte, pues, de nosotros? Pues yo diría que algo que se escucha sencillo, solo son para mí 2 pasos. Uno es creer en Jesús, porque es por medio de Jesús que vamos a recibir al Espíritu Santo. Entonces, creer en Jesús y pedir el Espíritu Santo, y Él va a venir, y Él va a venir. No se va a negar porque Él quiere que todos le conozcamos. Él quiere que todos tengamos una vida de plenitud y sobre todo que sepamos para qué estamos acá y por qué Dios nos creó, para qué nos hizo. No, René, eso está demasiado lindo, así es. O sea, yo creo que finalmente teniendo apertura de corazón es la única manera que Él dice de manera, si lo estás diciendo y lo estás anhelando de manera genuina, pues ahí voy a estar, ahí voy a entrar y voy a transformar y voy a darte finalmente lo que anhela el corazón, porque de una u otra manera lo que anhelaba tu corazón era esa luz, ¿cierto? Vida. Porque ya vivir tantos años, es que fueron muchísimos años de tu vida en una oscuridad
sin sentido, ¿cierto? Pero Dios, que no se deja ganar en generosidad, llega y dice, este es mi hijo amado, te da esa identidad, te permite reconocerlo en verdad, en espíritu y en verdad, y pues al día de hoy, entonces, estás casado, tienes... Cuéntanos un poquito como esta parte ya de lo que vives hoy con el Espíritu Santo, para que vamos cerrando con una oración. Claro que René. sí. Sí, estoy casado. Algo que yo no me esperaba. Yo algún día le decía a mi esposa, a mis hijas, que no se sintieran, porque hay veces decía eso, pero sino que como en el momento que estaba pasando era tan gozoso que yo le dije algo a Dios. Sí. Yo no quiero esposa, yo no quiero familia, yo quiero servirte. Pero los planes de Dios son diferentes. Totalmente. Y me dio una esposa y me dio 2 hijas. Qué bendición. Y todo ha sido, obviamente hay momentos complicados, pero lo que pude entender es que si yo le digo siempre al Espíritu Santo, ven a mi casa, toma tú el control de mi matrimonio, enséñame cómo ser un papá para mis hijas, enséñame cómo corregirlas, aún cómo disciplinarlas, Él viene y lo hace. Él siempre viene a nuestro auxilio. Claro que sí. René, qué alegría de verdad que nos hayas permitido tenerte hoy acá con nosotros. Esperemos, el Espíritu Santo siempre sigue actuando para que nos acompañes en un futuro programa con nuevas sorpresas de todo lo que Dios hace en tu vida. Y bueno, nada, gracias a todos por acompañarnos, por disponerse pues en este espacio. Los esperamos en una próxima oportunidad, pues en nuestro próximo programa, pero entonces no nos podemos ir sin cerrar con una oración. Claro René, que sí. muchas gracias. A ti. Vale. Bueno, pues hoy damos gracias a nuestro Dios y Padre por esto que estás llevando a cabo. Y bueno, Dios, tú que estás al tanto de cada corazón y de lo que necesita, de esos corazones que están gritando, sálvame, tal vez a otro Dios diferente, pero que tú oyes, hoy te pido, Padre, que disponga sus corazones para que venga ese Espíritu Santo de libertad y de vida y los llene, y que les muestres tu verdadero amor. Así que damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti.